Muchas gracias a todos. Bien, en punto primero, su aprobación se procede del acta de la sesión anterior. El acta se encuentra todavía en borrador, pendiente de una revisión final, con lo cual, si les parece bien, la dejamos para el pleno que viene y la aprobaremos en el pleno de agosto. El punto segundo es aprobación se procede del expediente de modificación de créditos 2SC/2025 por suplemento de créditos, y le doy la palabra a la señora interventora. Buenos días. La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, celebrada con carácter ordinario el día 23 de julio, dictaminó favorablemente el expediente de modificación de créditos 2/2025 por suplemento de crédito. Los gastos específicos para los que no existe suficiente crédito presupuestario es el premio de cobranza por importe de 42.707,33 euros, que se va a financiar con anulaciones o bajas de otras partidas del presupuesto vigente no comprometido. Se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos 2/2025 por suplemento de crédito y que se exponga al público previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete durante 15 días, durante el cual podrá examinarse el expediente y formular, en su caso, reclamaciones ante el Pleno. Muchas gracias. ¿Intervenciones? No. Pasamos directamente a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación del punto 2? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto tercero, aprobación si procede del expediente de desafección del Colegio de las Minas. Le doy la palabra a la señora secretaria. Gracias, buenos días. La Comisión Informativa de Economía y Hacienda ha dictaminado favorablemente el inicio del expediente de alteración jurídica del bien de titularidad municipal denominado Escuela Consultorio Médico Centro Social, ubicado en la pedanía de Las Minas. Se trata de modificar la aceptación de uso de la finca correspondiente a las antiguas escuelas de Las Minas, pasando de tener un uso educativo a un uso cultural. El expediente deberá ser sometido a información pública por plazo de un mes y se debe solicitar asimismo autorización previa a la Consejería de Educación. Muchas gracias. ¿Intervenciones? No. 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 Pues pasamos directamente a la votación. ¿Votos a favor del punto tercero? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con el voto a favor del Partido Popular y Vox y la concejal no adscrita María Dolores Raez, y la abstención del Partido Socialista y el concejal no adscrito José Miguel Vera. Pasamos al punto cuarto. Aprobación se procede de la propuesta de alcaldía sobre festivos locales para el año 2026. Le doy la palabra a la señora secretaria. Se eleva a pleno la propuesta de alcaldía para fijar como días festivos de carácter local en el municipio de Ellín para el año 2026 los siguientes: el día 2 de octubre, viernes de feria, en sustitución del día 3 de mayo, que en ese año 2026 coincide con domingo, y el día 24 de octubre, el día del patrón San Rafael. De la presente resolución se dará cuenta al órgano y autoridad competente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para que proceda a su aprobación y publicación correspondiente. ¿Intervenciones? Simplemente yo quiero hacer un apunte. Recuerdo que por decisión plenaria los festivos locales son San Rafael y el 3 de mayo, el Día de la Cruz. El año que viene el Día de la Cruz cae en domingo, con lo cual tenemos posibilidad de mover un día, y este año, por ejemplo, ese día se ha pasado al lunes de Pascua. El año que viene, el lunes de Pascua, la Junta de Comercio de Castilla-La Mancha lo ha decretado como festivo regional, con lo cual nos deja libre para elegir otro día, y tradicionalmente también se ha elegido otras veces el viernes de feria, con lo cual hemos decidido presentar esa propuesta, que veo que tiene aceptación por unanimidad. Así que pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Siguiente punto, punto número 5, aprobación de cuenta general 2024. Tiene la palabra la señora interventora. La Comisión Especial de Cuentas informó el 21 de mayo favorablemente la cuenta general del ejercicio 2024. Se expuso al público por plazo de 15 días. Una vez finalizado el plazo indicado, no consta ninguna reclamación, reparo o observación a la cuenta general, de lo que se dio cuenta en la Comisión Especial de Cuentas de fecha 25 de junio. Se propone al Pleno la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2024 y, aprobada la cuenta general, se rendirá por el presidente de la entidad local al órgano u órganos de control externo competentes para su fiscalización subsiguiente antes del 15 de octubre. Gracias. ¿Intervenciones? No. Pues pasamos directamente a la votación. Aprobación del punto quinto, aprobación cuenta general 2024. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
Pasamos al punto sexto, aprobación inicial de la estructura de costes y fórmula de revisión de precios del contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en Ellín y pedanías. Tiene la palabra la señora secretaria. La Comisión de Economía y Hacienda ha dictaminado favorablemente la propuesta de estructura de costes del contrato de prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en Ellín y pedanías. La propuesta ha sido elaborada por la Tesorería Municipal con carácter previo a la elaboración de los pliegos para una nueva licitación del servicio y de conformidad con lo exigido por la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española. La propuesta debe ser sometida a información pública por plazo de 20 días para que puedan formularse alegaciones en dicho trámite. Muchas gracias. ¿Intervenciones por los no escritos? ¿No? ¿Por Vox? Sí, señor Faustino Moreno tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Una de las mayores quejas que trasladan a este ayuntamiento por parte de los ciudadanos es la imagen de suciedad por falta de limpieza que tenemos en nuestras calles. La limpieza viaria, junto con la recogida de basuras, es un servicio que con el tiempo hemos visto cómo se ha quedado obsoleto, provocando una imagen poco deseable en cuanto a limpieza e higiene se refiere. Una vez finalizado el presente contrato con la empresa que se encarga de este servicio, se nos presenta la oportunidad de poder trabajar todos aportando ideas. Tenemos la posibilidad de adaptar un contrato para satisfacer las necesidades de los sellineros a día de hoy y en un futuro. Ustedes presentan un trabajo muy elaborado y no carente de esfuerzo por parte de los técnicos de este ayuntamiento, como es la estructura de costes y un estudio económico, para tener la base de poder hacer así una licitación. Esperamos que se nos traslade esa licitación con el tiempo suficiente para poderla estudiar y poderles plantear las dudas o los puntos que puedan ser modificables. Muchas gracias. Gracias. Por el PSOE, señor Ramón García. Sí, gracias, buenos días. Bien, estamos ante el contrato más importante que va a tener este ayuntamiento en los próximos 10 años. Estamos hablando de unos 3 millones de euros anuales, más o menos 30 millones en el total del tiempo del contrato, que venía a suponer unos 5.000 millones de pesetas. Como es un contrato más importante, nosotros esperábamos que hubiese habido inicialmente más diálogo con los grupos políticos, por lo menos con el nuestro. Es cierto que mantuvimos una reunión con la concejala de Medio Ambiente, pero también es cierto que este punto que hoy traen a pleno lo llevaron por urgencia a la comisión y creo sinceramente que es lo suficientemente importante para que lo hubiéramos tratado con anterioridad. Yo entiendo su postura, sé que son autosuficientes, bueno, autosuficientes no, pues son 9, serían suficientes con vos, lógicamente, pero bueno, autosuficientes y tal vez piensen que obviamente el voto del PSOE pues no les hace ninguna falta, como así es, ¿no? Pero sí que creo que en este caso, tratándose de un partido que ha gobernado y que aspira a gobernar y que este contrato va a durar 10 años, pues lógicamente esperaba que tuviéramos más contactos a la hora de llevarlo a cabo. Con el problema de la estructura de gastos, nada que alegar, es un informe técnico y está perfecto. Es más, reiterar mi felicitación a la señora tesorera, como dice, cuando la estructura de costes del parking, del camping, perdón, de Cañada de Aga. Pero el problema de esta estructura de gastos no es lo que dice, sino lo que no dice. Por ejemplo, bueno, pues sabemos cuánto nos va a costar el canon, que inicialmente aparece en esa estructura de gastos por 2.400.000 y pico euros, casi 2,5 millones, y sabemos cuánto nos va a costar, como digo, pero no sabemos a cargo de ese canon qué servicios exactamente se van a poder prestar. Tampoco sabemos cuántos días se va a recoger la basura, tampoco sabemos con qué periodicidad se van a limpiar las calles de Ellín y pedanías, pero que está claro que cuanto más servicios se presten, obviamente ese canon va a variar y también, como no, va a variar la estructura de gastos. Pero también, y lo que no es menos importante, es lo que no sabemos cuánto le va a costar el servicio al ayuntamiento de Ellín. Todos sabemos que la recogida de residuos sólidos urbanos no se puede cobrar ningún tipo de tasa. Perdón, sí se puede cobrar la tasa, lo que no se puede cobrar es con la limpieza viaria. Y no sabemos de esos millones, o de esos casi 2,5 millones, qué porcentaje se va a destinar a la recogida de residuos sólidos urbanos y qué porcentaje irá aplicado a la limpieza viaria, porque también en función de ese porcentaje que se aplique a una cosa u otra, obviamente debe de ir la tasa. En fin, yo creo sinceramente que
no la estructura de costes, sino este pliego en sí todavía tiene muchas incógnitas y que obviamente, bueno, pues deberíamos de saber anteriormente a qué nos vamos a tener, pues para tener un estudio, una estructura de costes acorde con el pliego de condiciones que vaya a salir. Gracias. Sí, señora Miriam García, por el Partido Popular. Muy buenos días, gracias, señor alcalde. Bueno, en primer lugar, como bien ha dicho el señor portavoz del Partido Socialista, pues estamos ante el contrato más importante del Ayuntamiento de Ellín para los próximos 10 años. Y este estudio económico que traemos hoy aquí, que espero que sea aprobado por todos los grupos políticos, recoge en definitiva el importe económico, pero no se habla, como bien ha dicho usted, de los pliegos técnicos, que eso y administrativos vendrán más tarde. Bueno, voy a hablar un poco del estudio y ahora le entraré a contestar, ¿vale? El objeto del presente estudio, como bien saben, es la justificación económica del presupuesto del contrato para la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza viaria del Ayuntamiento de Ellín y del municipio de nuestro municipio. Para la elaboración del presupuesto que sirve de base para la licitación de los servicios, se parte de la previsión que para la prestación del servicio se ha efectuado por parte del Servicio de Medio Ambiente. Como bien sabe, porque no me puede decir usted que no conoce la situación, no por nada, porque hemos llevado este punto a las últimas 3 comisiones de obras y servicios, que yo siento si usted no acude, pero se ha llevado y se ha hablado. Pero es que más, usted y yo hemos tenido reuniones de este tema y cuando esté el pliego técnico, mi palabra vale mucho, no sé la suya, pero yo le prometí que en cuanto el pliego técnico estuviera preparado, se le pasaría a los diferentes grupos políticos, obviamente, para que aportaran las ideas. Porque así lo he dicho hoy en la comisión que hemos tenido, donde también hemos hablado del contrato de basuras. He dicho, este pliego empieza con este grupo municipal, conmigo como concejal de Medio Ambiente, pero puede ser que, y será seguramente, que cualquiera de ustedes pueda ser concejal de Medio Ambiente en determinado momento y tenga que trabajar con este pliego. Así que transparencia total, y así se lo he hecho llevar a usted. Y la verdad que tengo que decirle que me duele que haya usted dado a entender aquí que por parte de esta concejal no hay transparencia para elaborar este pliego. No por nada, porque para mí es un pliego muy importante y que necesita, como bien sabe, la colaboración de todos y la aprobación por parte de todos los grupos políticos. Bueno, este pliego lo que trata y el objetivo que tiene este estudio económico, que es el paso previo a la elaboración del pliego técnico y administrativo, es garantizar un servicio de recogidas de residuos sólidos y de limpieza viaria eficaz y sostenible para Ellín, con una base muy importante, tanto técnica como una base económica también, como digo, importante. El objetivo, pues, es asegurar la continuidad y la mejora del servicio de recogidas de residuos sólidos urbanos y la limpieza viaria de Ellín, conforme, como bien saben, a todas las exigencias normativas y todas las leyes medioambientales que vienen tanto de Europa como de nuestro país. Y, por supuesto, pues contar con todas las necesidades actuales que tiene la población, que por eso también, pues como saben, hemos puesto a disposición de todos los ciudadanos una encuesta para que nos hagan llegar aquellas deficiencias que tiene el servicio para mejorarlas en el próximo pliego que elaboraremos entre todos. Como saben, la recogida de residuos es un servicio esencial de competencia municipal y para una población como la nuestra, de 30.000 habitantes, con un núcleo urbano como Ellín de 12 pedanías, pues requiere un servicio dimensionado adecuadamente. Y cuando ustedes vean el pliego que técnicamente está preparando nuestra técnica de servicio, Juana Olea, verán que es lo que pretende, ¿no? Y lo que también pues, se pretende es que el coste estimado esté alineado con la media de municipios del tamaño similar al nuestro. Es importante, y yo creo que llegado a este punto y en este punto tan importante que nos encontramos ahora mismo con el pliego, es que no se puede estar rogando y con el mazo dando. Aquí o estamos para mejorar la limpieza de Ellín, y yo entiendo que ustedes como oposición tengan que hacer la labor de atacar a la concejal de Medio Ambiente, pero de verdad que creo que ese no es el camino.
porque lo he dicho, ¿no? Es un pliego que vamos a iniciar este equipo de gobierno, pero que como el de hace 10 años, pero que seguramente pues otros equipos de gobierno lo tengan que gestionar. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que se merece este pliego es altura de miras, y la verdad que yo voy a estar contenta de tener en mi expediente mejorar la limpieza de allí. Y espero que todos los que estamos en esta de pleno, los 21 concejales, también lo tengamos en nuestro expediente, porque es una tarea pendiente que nos piden los ciudadanos, no desde hace 2 años, sino desde hace mucho más. El pliego, como saben, salió en unas condiciones económicas muy, digamos, infravaloradas para las dimensiones de allí, y lo vamos a mejorar, y estoy segura que lo vamos a mejorar. Si han entendido por mi parte que no hay ganas de llegar a acuerdos sobre este pliego, bórrenlo de la cabeza. Mi despacho está abierto para mejorar todo lo necesario, y cuando tenga el pliego técnico se lo pasaré, obviamente, para que todos apunten lo que sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Sí. Señor Ramón García. Yo no sé si no me ha entendido en mi intervención, o tal vez no me he explicado yo, seguramente no me habré explicado. Yo no he dicho que por su parte no haya voluntad ninguna de no negociar o no llegar a un acuerdo con el pliego de condiciones. Es más, he dicho que nos reunimos en una ocasión con usted. Nos reunimos porque fuimos Sonia y yo los que estábamos presentes. Más allá de que yo asista o no asista a las comisiones, que eso en este caso es secundario, porque aunque no asista, asiste Sonia, que perfectamente me tiene informado de todo lo que ocurre en esa comisión con el resto de compañeros. Pero sí que es cierto que estará usted conmigo de que de la estructura de costes no hablamos en ningún momento no se habló de la estructura de costes, y es más, no, la estructura de costes no, hablamos de la hoja que usted dio en la comisión, pero no hablamos de lo que iba a suponer en el canon, más o menos, pero de la estructura de costes no, porque si la estructura de costes lo hubieran tenido antes, obviamente no lo habían pasado por urgencia a la comisión. O sea, así de sencillo es, ¿no? O sea, de la estructura de costes no hablamos absolutamente para nada, ¿vale? Y yo lo que pido es que este tema, que creo que es sumamente importante, porque estamos de acuerdo todos, absolutamente todos, de que hay que mejorar la limpieza viaria, de que hay que mejorar la recogida de residuos sólidos urbanos. Es más, sus socios de Vox le acaban de decir que a ver si tienen el pliego de condiciones con la suficiente antelación, porque la estructura de costes nosotros por lo menos no la tuvimos, no sé si ellos la tendrían o no. Entonces nosotros estamos de acuerdo, pero donde voy a parar es que yo creo que anteriormente a esta estructura de costes deberíamos de saber en qué va a consistir el servicio, porque la única forma de tenerlo claro es saber cuántos días se va a recoger la basura, cuántos días se va a limpiar. No, es que no lo sabemos. Usted imagínese por un momento que la encuesta le dice a usted, que por cierto la felicito por la iniciativa de poner la encuesta, o sea, eso lo digo de verdad, pero imagínese que la encuesta le dice que recojamos la basura, o que limpiemos Ellín, o recojamos la basura, mejor dicho, sí, los 365 días del año. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacerle caso a la encuesta, o como ya tenemos una estructura de costes, la pasamos por alto y nos quedamos con lo que ya tenemos? No, es que es lo que está. Bueno, las mejoras o no mejoras. Es que, claro, yo es que el tema de las mejoras, como supuestamente no se puede negociar con ninguna empresa antes de tener el contrato, pues no sé, yo no sé las mejoras que van a presentar las empresas, ninguna. No lo sé, si usted ya sabe alguna, ese adelanto que lleva. Yo no sé ninguna empresa que vaya a presentar y qué mejoras van a presentar, ¿vale? Entonces, por eso le repito, yo lo único que estoy pidiendo es tener con suficiente antelación la información correspondiente al pliego de condiciones, que sepamos a qué nos vamos a tener, cómo se va a limpiar, no se va a limpiar. Y porque usted dice de que, bueno, de que tenemos que ser un poco consecuentes todos con lo que es, les recuerdo las veces que desde esta bancada a nosotros nos hemos echado en cara de que el pliego, pues lo hacíamos nosotros, que el pliego era un pliego que venía del equipo de gobierno anterior, y ustedes nos echaron 50 veces en cara que es que habíamos votado que sí, claro que habíamos votado que sí, porque había que mejorar el servicio que se prestaba antes. Y ahora votaremos en conciencia, no hoy, hoy también votaremos en conciencia, pero cuando llegue el momento del pliego, obviamente votaremos en consecuencia de ese pliego de condiciones, y ojalá que mejore la limpieza viaria, porque al final lo que todos conseguimos con eso es mejorar la vida de nuestros ciudadanos, que es lo único que pretendemos, yo creo que los 21 que estamos aquí en este salón de plenos. Más allá del importante aumento de tasas que va a suponer, por eso preguntaba qué importe de ese canon se destinaba a la recogida de residuos sólidos urbanos, que es donde se va a aplicar el canon, la tasa, y qué parte importante se va a destinar también
a la limpieza viaria. Eso es lo que nosotros le decíamos. Y sintiéndolo mucho, esta vez, señora García Navarro, por una vez, y sin que sirva de precedente, vamos a ser coherentes con lo que votamos en comisión. Usted dice que no somos coherentes con lo que votamos en comisión, vamos a serlo esta mañana. Votamos que no en la Comisión de Economía y Hacienda y vamos a votar que no también esta mañana. Señora Miriam García, tiene la palabra. Bueno, la verdad es que cada vez que habla usted me preocupa más, porque la verdad que en la comisión se habló de todo cómo se va a realizar el servicio, se hizo un plano de la planificación tanto de limpieza viaria como de limpieza de la recogida de basuras, pero es que más la planificación por zonas, de las zonas que van a ser de limpieza digamos automática y también todo lo que es la recogida de basura, pero es que más en esa reunión en la que tuvimos usted y yo le di el mismo informe económico que se le dio a Tesorería para hacer este informe. Entonces, más información no ha podido tener, de verdad, y más información es imposible, pero es que, es más, pueden decirlo los concejales que están en este salón de plenos, es que en la comisión se ha visto cómo se está elaborando el pliego técnico. Si tuvimos una reunión en la comisión, uno de los puntos más importantes fue ese. Entonces, no lo entiendo. Yo creo que puedo entender, como he dicho, que en su labor de oposición, pues usted ahora quiera bueno, pues azotar con esto al equipo de gobierno, pero bueno, no se puede, como he dicho antes, estar a Dios rogando y con el mazo dando. Dentro de poco tendrán ustedes que decidir si quieren mejorar la limpieza viaria y la recogida de basuras en la ciudad o no. Eso es lo que tendrán que estar. Y luego también, para su información, decirle que la tasa, aparte de solo puede recoger la limpieza, la recogida de basura, también puede recoger la gestión del residuo que se hace de la limpieza viaria, como usted bien sabrá. Por lo tanto, pues en eso estamos, en la elaboración de esa tasa ahora y bueno, lo que me da pena, la verdad, porque creo que han querido aquí verter acusaciones sobre la Concejalía de Medio Ambiente que creo que no son ciertas, la verdad. Y bueno, también para terminar, pues agradecer todo el trabajo que ha hecho Tesorería, el Servicio Municipal de Medio Ambiente con su técnica a la cabeza, el Servicio de Intervención, Secretaría y todo el trabajo que nos queda por delante, porque la verdad que, como digo, es el pliego más importante que tenemos en esta legislatura. Y pueden estar ustedes tranquilos que cuando tenga el pliego técnico lo tendrán, para que, espero, aunque de toda la información luego no me lo echen en cara en este pleno. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar a la votación. Recuerdo, antes de la votación, a todos los concejales de este pleno que tienen libertad completa de asistir a todas las comisiones, sean no titulares. Si quieren enterar de primera mano de lo que se habla en esas comisiones, por ejemplo la de Medio Ambiente, les invito a asistir, porque me consta que se han dado suficientes explicaciones y se darán más, porque estamos avanzando y como decía la concejal, lo que nos interesa es el máximo consenso, porque creo que todos estamos interesados en la mejora de la limpieza de nuestro municipio. Así que pasamos a la votación. Votos a favor del punto sexto, que es aprobación inicial de la estructura de costes y fórmula de revisión de precios del contrato de servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de Llín y pedanías. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? No hay abstenciones. Se aprueba con el voto a favor del Partido Popular, de Vox, del concejal de no adscritos y el voto en contra del Partido Socialista. Pasamos al punto séptimo, que es la moción del Partido Popular para la preservación y fortalecimiento de la Escuela Oficial de Idiomas de Llín. Esta moción se presentó el día 23 por registro, se vio en comisión informativa y los distintos grupos políticos pues expresaron su voluntad de participar en ella mediante, algunos lo expresaron por lo menos, mediante enmiendas tendentes a mejorar o completar la moción. Así que vamos a leer la moción. Luego cada uno de los portavoces que ha presentado enmiendas leerán las enmiendas, se debatirá todo en conjunto y al final se hará la votación primero de las enmiendas una por una y después de la moción quede o no enmendada. Así que tiene la palabra la concejal de Educación y Cultura, Dolores Valencia. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues como decía el señor alcalde, la moción que se presentó es sobre la preservación y fortalecimiento de la Escuela Oficial de Idiomas de Llín.
En la exposición de motivos, las escuelas oficiales de idiomas ofrecen formación en diferentes idiomas, permitiendo a personas de todas las edades adquirir habilidades comunicativas que abren puertas a oportunidades académicas, profesionales y personales, siendo un pilar esencial en el desarrollo educativo, cultural y económico de nuestra sociedad. No hemos de olvidar que en un mundo cada vez más globalizado, el aprendizaje de lenguas extranjeras es algo fundamental. Si bien existen múltiples plataformas digitales de aprendizaje de idiomas, en las escuelas oficiales de idiomas el alumnado puede interactuar en persona con sus compañeros y compañeras, además de tener a su disposición un profesorado cualificado que resolverá sus dudas y que le guiará y acompañará en su proceso de aprendizaje. Actualmente, las escuelas oficiales de idiomas de Castilla-La Mancha se enfrentan a una situación crítica debido a las medidas propuestas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Estas medidas, que incluyen la eliminación de grupos de todos los idiomas, el aumento de la ratio del alumnado por clase y la fusión de niveles en grupos mixtos, podría tener un impacto severo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la motivación del alumnado. La complejidad metodológica de atender niveles mixtos en una misma aula podría resultar en una educación menos efectiva, perjudicando al alumnado. Estas medidas van además en contra del Real Decreto que establece el currículo y distribución de niveles de las escuelas oficiales de idiomas. Sumado a esto, para el próximo curso, es probable que desaparezcan enseñanzas de idiomas minoritarios como alemán y francés. En el caso concreto de la Escuela Oficial de Idiomas de Yin, además de esta reagrupación de alumnado de diferentes niveles, se pretende eliminar la enseñanza del A1 de alemán, A1 de francés y el nivel C2 de inglés, lo que supone un retroceso y un desmantelamiento a este centro educativo. Entendemos que estas políticas están orientadas a la racionalización de recursos, pero van en contra del derecho del alumnado a recibir una educación de calidad en idiomas. Las escuelas oficiales de idiomas ofrecen un aprendizaje permanente de prestigio esencial en nuestro mundo globalizado. Además, proporcionan la interacción directa entre estudiantes y con un profesorado cualificado, algo que no se puede replicar con plataformas digitales. Por todo ello, y para seguir avanzando en la mejora y calidad del servicio que ofrece la Escuela Oficial de Idiomas de Yin, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Yin la adopción del siguiente acuerdo. Primero, solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha y a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte que reconsideren la eliminación de grupos e implementación de grupos mixtos para garantizar un entorno de aprendizaje óptimo y motivador en la Escuela Oficial de Idiomas de Yin. Segundo, solicitar el mantenimiento de las enseñanzas del nivel C2 de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Yin. Tercero, solicitar el mantenimiento de la enseñanza del nivel A1 de alemán y el nivel A1 de francés, que está en riesgo de desaparición, asegurando la diversidad lingüística en la oferta educativa. Muchas gracias. Pasamos ahora a leer las enmiendas. Primero tiene la palabra la señora Raquel Tomás por el Grupo Vox. Muchas gracias, señora alcalde. Bueno, en primer lugar, decir que nosotros no nos hemos podido sumar a la moción, hacer una moción conjunta porque no dio tiempo, por lo tanto hemos hecho las enmiendas de adición en 3 puntos de los acuerdos que ustedes llevan en su moción. En primer lugar, nuestra primera enmienda de adición es rechazar el sistema de reagrupación de niveles y la implantación semipresencial impuesta al considerarlo una medida de recorte encubierto. Esta enmienda sería para el punto primero de los acuerdos de la moción del Partido Popular y la actual redacción quedaría de la siguiente forma. Solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha y a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte que reconsideren la eliminación de grupos. Eso es como está, que reconsidere la eliminación de grupos y la implementación de grupos mixtos para garantizar un entorno de aprendizaje óptimo y motivador de la Escuela Oficial de Idiomas de Yin. Con la enmienda que nosotros presentamos se quedaría solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha y a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte rechazar el sistema de reagrupación de niveles y la implantación semipresencial impuesta al considerarlo una medida de recorte encubierto para garantizar un entorno de aprendizaje óptimo y motivador en la Escuela Oficial de Idiomas de Yin. La segunda enmienda de adición, que viene al punto segundo y tercero de los acuerdos de la moción del Partido Popular, sería exigir el compromiso político de que los distintos centros que alberga la Escuela Oficial de Idiomas en Castilla-La Mancha mantenga su oferta educativa completa, tal y como se ofrecía antes de los recortes. La actual redacción en la moción, en los puntos segundo y tercero, dice solicitar el mantenimiento de las enseñanzas del nivel C2 de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Yin y solicitar el mantenimiento de la enseñanza de nivel 1 de alemán y el nivel 1 de francés, que está en riesgo de desaparición, asegurando la diversidad lingüística en la oferta educativa.
por lo que la redacción con nuestra enmienda quedaría de la siguiente forma: exigir el compromiso político de que los distintos centros que albergan la Escuela Oficial de Idiomas en Castilla-La Mancha mantenga su oferta educativa completa tal y como se ofrecía antes de los recortes, solicitando el mantenimiento de las enseñanzas del nivel C2 de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Yin y el mantenimiento de la enseñanza del nivel A1 de alemán y el nivel A1 de francés, que está en riesgo de desaparición, asegurando la diversidad lingüística en la oferta educativa. Como tercera enmienda de adición, que no aparece en los acuerdos de la moción del Partido Popular, nosotros la añadimos como punto nuevo, sería mantener la totalidad de los puestos docentes asignados a las escuelas oficiales de idiomas en Castilla-La Mancha. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora la concejal Lucy Carreras por el Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Bueno, como bien han comentado, voy a leer las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Socialista porque consideramos que es un tema importante, pero es un tema importante en Ellín y en toda Castilla-La Mancha, el mantenimiento y la mejora de estas escuelas oficiales de idiomas, pero sabiendo la realidad de lo que ocurre. Nuestras enmiendas era una de supresión en la parte de la exposición de motivos, como la ha leído la señora Valencia, no la voy a repetir, incumben a los párrafos 3, 4 y 5 de exposición de motivos y luego una enmienda de sustitución en los acuerdos presentados para esta moción, que era la sustitución del punto 1 de los acuerdos, que pasaría a ser la siguiente: trabajar con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la continuidad de la Escuela Oficial de Idiomas de Ellín, apostando por una escuela oficial del siglo XXI donde todos tengan cabida indistintamente del lugar de residencia. Esto lleva consigo métodos innovadores, nuevas metodologías, distintas formas de reagrupamiento. Los otros dos puntos se aceptaban. Muchas gracias. Gracias. Ahora toca ronda de intervenciones. Por el grupo VOX, Ellín, tiene la palabra la señora concejal Raquel Tomás. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, sobre la enmienda presentada por el Partido Socialista, yo creo que ustedes hubieran hecho una enmienda a la totalidad y hubieran presentado su moción directamente. Yo creo que hubieran quedado mejor, porque lo que piden es quitar 3 párrafos de la moción que al final sí queda en nada ese párrafo. Por lo tanto, nuestro voto, se lo adelanto ya, a su enmienda va a ser en contra. La Escuela Oficial de Idiomas es una institución pública fundamental para la formación lingüística de miles de estudiantes, profesionales y trabajadores, y está ampliamente extendida a lo largo y ancho de Castilla-La Mancha, como todos sabemos. En la actualidad hay un total de 18 centros que albergan las escuelas oficiales de idiomas en las 5 provincias de la región. Y este despliegue de medios en la región hace comprensible que durante años, en el imaginario colectivo, la Escuela Oficial de Idiomas haya sido una institución referente en prestigio, calidad docente y acceso equitativo a idiomas, y que siempre ha ofrecido enseñanza reglada en varios niveles, hasta alcanzar la máxima certificación según los estándares europeos. Sin embargo, en los últimos cursos, la Escuela Oficial de Idiomas ha sufrido una serie de recortes y de abandono sistemático por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que preside Emiliano García Paje. En concreto, este deterioro en los recursos docentes y la oferta educativa se traduce en reducción de profesional docente, en la eliminación o transformación de niveles avanzados, el C1, C2 y C3 en alemán, francés e italiano, y 2 cursos de inglés. Implantación forzosa de un modelo semipresencial sin los recursos adecuados y la agrupación de niveles diferentes como B2 y C1 en un mismo grupo con horarios compartidos. El abandono progresivo por parte de esta Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Escuela Oficial de Idiomas es un paso más para apuntillar la degradación que lleva sufriendo la enseñanza de Castilla-La Mancha en las últimas décadas. Todo ello a causa del desinterés gubernamental, la falta de medios y recursos económicos y el abandono de la excedencia y la calidad como principios vectores de la misma. Estas decisiones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes fomenta que se instaure la desigualdad de oportunidades y la falta de acceso a una educación en idiomas exigente y de calidad. Por todo ello es deber de esta Consejería asegurar a todos los castellano-manchegos el acceso a un sistema de formación en idiomas públicos
y excelente, y que sea garantía de la igualdad de oportunidades y de progreso para todos los estudiantes, profesionales y trabajadores que se forman en la Escuela Oficial de Idiomas. Por último, este desinterés en dotar a estas escuelas de los medios económicos y docentes necesarios para mantener su actividad y hacer honor a su prestigio en el conjunto de los españoles perjudicará a los estudiantes y a la totalidad de la comunidad educativa que ya han comenzado a movilizarse para evitar la progresiva decadencia de una institución que en Castilla-La Mancha ha sido clave para elevar la calidad educativa y profesional. Así que nuestro voto, por supuesto, va a ser a favor si ustedes aceptan toda nuestra enmienda. Muchas gracias. Gracias, señora Lucy Carreras. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar de las escuelas oficiales de idiomas, porque he visto que el tema de educación creo que está poco informada, señora Raquel. La Consejería de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha y este grupo político tiene su firme compromiso con las escuelas oficiales de idiomas, igual que con el resto de la educación de Castilla-La Mancha. Pero la educación va cambiando, las cosas cambian y las personas cambiamos. Tiene una oferta de carácter público y esta consejería es quien montó y quien promocionó estas escuelas oficiales. La situación de estas escuelas oficiales sí que es cierto que es crítica, por eso la eliminación de algunos puntos de la situación, pero no es crítica con las medidas que se han organizado por la consejería, porque esta consejería es la que quiere promocionar y salvar estas escuelas oficiales. Es crítica porque se han hecho una serie de estudios, igual que ha cambiado la educación y del resto de oferta que hay, tanto en primaria, en secundaria, como el resto de las situaciones, pues está también. ¿Qué pasa? Que desde el servicio de inspección todos los años se hacen unas actuaciones prioritarias, viendo la situación de las escuelas oficiales de idiomas, como en el resto de los centros educativos de la región, se hizo esta actuación prioritaria. ¿Y cuál ha sido la conclusión de esta actuación prioritaria? Pues la caída de matrícula, sin tocar nada, como ustedes han dicho, manteniendo las escuelas como estaban, había caído a la matrícula, había absentismo y un abandono de los principales retos, especialmente en los niveles superiores y en los meses previos a las pruebas de certificación. Ha habido un abandono del alumnado. No es que se hayan potenciado que se abandone. ¿Qué pasa? La consejería ve esta situación y se reúne con los equipos directivos y empiezan a estudiar cuáles son los motivos de esta situación, y la situación ha cambiado porque ha bajado la matrícula, porque está ocurriendo esto, y además desde que se iniciaron las escuelas oficiales de idioma a hoy en día, la caída de la matrícula ha sido de casi un 57% de alumnado. Este curso pasado habían 53 grupos menos y además con menos de 6 alumnos los grupos. Lo mismo que en el resto de situaciones y de enseñanzas, cuando hay pocos alumnos se tiene que pensar qué se debe hacer. Bueno, pues lo que se quiere mantener son las estructuras, pero no estructuras rígidas como cuando se montaron. Las situaciones cambian, y porque se cambian cosas en este ayuntamiento porque no funcionan, se tiene que estudiar por qué se cambian. Se analiza con los equipos directivos y se propone que tiene que avanzar esto y que además tienen que aparecer unos métodos innovadores con una educación del siglo XXI, no como cuando se montó antes. Entonces, ¿qué aparecen? Estos grupos mixtos, la posibilidad de hacer reagrupamientos, pero que haya una separación de niveles a la hora de la evaluación. Pero los grupos mixtos no son obligatorios. Los grupos mixtos es una opción para no eliminar, esos niveles que estamos pidiendo que continúen. Nosotros también pedimos que continúen, pero si se tiene que dar una opción, vamos a dar una opción.
Las agrupaciones no se realizan en todas las escuelas igual, depende de la situación y del alumnado que se tenga. Pero no es más la oferta de grupos mixtos, si además se oferta una modalidad híbrida, que no es ninguna cosa extraña. Es que eso se está realizando en un montón de enseñanzas. ¿Para qué? Para dar mayor cabida y posibilidades, depende de donde viva cada uno, y para que haya mayor matrícula precisamente en nuestra Escuela Oficial de Idiomas de Yin. La modalidad híbrida es presencial y online. Eso no quiere decir que se pierda calidad, porque tienen la opción de asistir totalmente o algunos días de manera online. La relación va siendo la misma, no es una educación ni una oferta totalmente online, es una oferta que se da la opción a que hayan pues mayor cantidad de personas que tengan acceso a esta educación. Y además se garantizan los puestos docentes, que ustedes han dicho que no. ¿Qué pasa? Que con la educación y con el resto de situaciones tenemos que ir actualizando las nuevas metodologías innovadoras, porque si no nos quedamos atrás. Y con estas propuestas lo que se está intentando es que no se cierren puestos de trabajo, ni aulas, ni nada de eso. En conclusión, el Gobierno regional defiende una educación pública de calidad, pero también sostenible, moderna y accesible. Y en Ellín apostamos, por supuesto, por la continuidad. Trabajar con la consejería por la continuidad de la Escuela Oficial de Idiomas de Ellín, apostamos por una educación del siglo XXI, donde todos tengan cabida y se viva donde se viva, se pueda llegar a apostar por estos métodos innovadores, que contamos con nuevas tecnologías y con distintas formas de reagrupamiento. Las escuelas oficiales de idiomas, por parte de la Consejería, para nada se quieren cerrar, al revés. Defendemos unas escuelas oficiales vivas, útiles y adaptadas a la realidad, porque lo público se defiende y se demuestra. Lo que pasa que nos tenemos que ir adaptando a la situación actual. Muchas gracias. Gracias, señora Dolores Valencia, por el Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, gracias a las dos señoras concejales, tanto a la señora Tomás como a la señora Lucy Carreres, por estas exposiciones de motivos. Totalmente de acuerdo con lo que ha expuesto la señora Tomás en cuanto en la relación de las escuelas de idiomas, este desmantelamiento que están sufriendo. Así que nada que apuntar a su intervención, porque efectivamente la moción que presentamos desde el Partido Popular iba enfocada un poco más a las escuelas de idiomas de Ellín. Ustedes lo han ampliado con la situación general que están viviendo las escuelas de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, aceptaremos estas enmiendas porque se ajustan a la realidad de lo que se está viviendo. En cuanto a la intervención de la señora Carreres, pues efectivamente la educación tiene que ir variando con los tiempos que corren. Tenemos que hacer cualquier tipo de educación, bien en primaria, secundaria o escuela de idiomas, que sean actualizadas a los tiempos que corren con estas nuevas metodologías. Pero yo creo que usted ha hecho una exposición sobre cuál es la intención, ¿no?, o el punto de vista de la Consejería de Educación, pero no sé si ustedes se habrán reunido con los verdaderos afectados en este caso, que son tanto los equipos directivos, profesorado y alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas como de Ellín o de otros sitios. Aquí precisamente quiero agradecer a profesores y alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas de Ellín que nos acompañan en este pleno. Nosotros sí que nos hemos reunido con ellos y de hecho escritos que tenemos aquí, tanto por parte de la Escuela de Idiomas de Ellín como uno por parte de todas las escuelas de idiomas de Castilla-La Mancha, firmado por los equipos directivos de todas las escuelas de idiomas, su exposición de motivos pues tiene poco que ver con lo que ha estado contando usted aquí, muy poco que ver. Sí que es cierto que se alega que se hagan unos tipos de cambios y que se hagan ofertas diferentes, pero no como usted ha dicho. Aquí ofrecen sobre todo pues ofrecer cursos modulares o intensivos que sean más breves y que sean del interés de los ciudadanos. Sí que hablan también, ¿no?, de hacer cursos semipresenciales, online o esas enseñanzas mixtas,
pero no obligatoriamente las enseñanzas online que van a quitar profesorado de Castilla-La Mancha, como sí que es cierto que lo van a hacer y que puede desmerecer muchas veces la educación de calidad que sí que se pretende con las escuelas de idiomas. Otras de las alegaciones que hacen en estos escritos, tanto el equipo directivo, profesorado y alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas de Jaén, al igual que el resto de Castilla-La Mancha, es que estos problemas que ellos nos alegan se han planteado en diversas reuniones con el servicio de plurilingüismo sin que se haya puesto en marcha ninguna de las medidas adoptadas y sin ninguna de las medidas que ellos les han puesto en conocimiento. Entonces, no sé qué educación de calidad habla usted o con quiénes se habrán reunido, aparte con el servicio de la Consejería de Educación, porque por lo que ya ha comentado, pues los realmente afectados, que son los profesores y alumnados de la Escuela de Idiomas, creo que han tenido pocas reuniones o si no ninguna. Entonces, yo creo que nosotros desde el Partido Popular, esas enmiendas que han presentado usted, pues votaremos que no, porque no se ajusan a lo que estamos demandando y a esta realidad de la Escuela de Idiomas. No sé, ustedes habrán tenido la oportunidad de estudiar en la Escuela de Idiomas de Jaén, algunos de sus compañeros de bancada sí, empezamos alemán juntos, precisamente justo el año que se empezó, y vemos que la calidad que tienen es muchísima. Si cada vez hay menos alumnado, pues hay que fomentar, como bien piden también en estas alegaciones y en esta petición a la Junta de Comunidades, que se avance también en la publicidad que se da a las escuelas de idiomas, algo que desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, desde la Consejería de Educación, no se hace para nada. No se publicitan las escuelas de idiomas, no se da información sobre ellas para aumentar la matrícula, y esto es otra de las demandas que tienen el profesorado. Entonces, yo creo que se puede trabajar de la mano con la Consejería, pero siempre que se escuche a los afectados realmente. Muchas gracias. Señora Raquel Tomás. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, ustedes dicen que las cosas cambian a mejor, es lo que quieren ustedes cambiar. Yo pienso que las cosas con el Partido Socialista siempre cambian, pero a peor. Hablan de un abandono del alumnado. Desde Vox afirmamos que el abandono siempre viene dado de su partido. No pueden mezclar niveles con grupos mixtos, porque es como mezclar a alumnos de tercero de primaria con alumnos de sexto de primaria. O sea, al final esa clase no funcionaría. Dice usted que no se cierran o que no quieren cerrar más puestos de trabajo, no quieren que se eliminen puestos de trabajo, pero una de las medidas adoptadas por esta consejería es la reducción del profesional docente. Pero no solamente eso, ustedes no me han hablado, en lo que yo he dicho en mi intervención antes, que se va a eliminar los niveles avanzados del C1, C2 y C3 de alemán, de francés, de italiano, 2 cursos de inglés. Se va a implantar un modelo semipresencial sin los recursos adecuados. ¿Dónde van a estar esos recursos? ¿Quién va a ofrecer esos recursos para poder hacerlo? Y luego la agrupación de niveles diferentes, como hemos dicho antes, que es como mezclar a alumnos de diferentes cursos. Entonces, no me diga usted que las cosas cambian a mejor, las cosas cambian a peor. Y lo que deberían de hacer desde la consejería, o señora Carreres, o desde el señor Paje, que es el presidente de Castilla-La Mancha, pues es dotar a estas escuelas oficiales de idiomas con los medios económicos y docentes necesarios para mantener su actividad y, como bien ha dicho la señora Valencia, pues hacer más publicidad para estas escuelas oficiales de idiomas. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Lucy Carreres, te llamo. Gracias. Vamos a ver, señora Valencia. Hemos escuchado y hemos leído las demandas de la Escuela Oficial de Idiomas. Yo en persona no me reuní con ellos, pero sí ha habido contacto. Y dice que si no sabemos la realidad de la Escuela Oficial de Idiomas de Jaén, no. ¿Quieren saber la realidad de la Escuela Oficial de Idiomas de Jaén y ver si no se tienen que hacer cambios y proponer cosas para que mejore? Por supuesto, pues se lo voy a decir. Durante este curso escolar, en el 2024-25, la Escuela Oficial de Idiomas de Jaén ha tenido en el A1 de francés 4 alumnos, en el A2 de alemán 2 alumnos, en el B1 de alemán 2 alumnos, en el C1 de francés 6 alumnos, en el B1 de francés 2 alumnos, en el B2 de francés 1 alumno, en el C1 de francés 3 alumnos y en el C2 de inglés 4 alumnos. Esta es la realidad de la Escuela Oficial de Idiomas. Entonces, si a nosotros nos dicen que tenemos 2 alumnos en un aula, pues resulta que algo hay que hacer. 2 alumnos. Y lo que no se quiere es que se pierdan unidades
que mejor que nadie nosotros sabemos lo que es suprimir aulas en ciertos sitios donde hay pocos alumnos. Y dice usted que no es bueno, pero ¿qué me está diciendo que reagrupar a gente no es bueno? Entonces las unitarias que existen en Castilla-La Mancha y en el mundo entero no valen para nada. Pues sí, señora Raquel, es para que no se eliminen puestos escolares en nuestra región y apostamos por ello. Y no estamos de acuerdo con la exposición de motivos que han hecho para nada, porque les he explicado cuál es la realidad. Es la realidad de Castilla-La Mancha y es la realidad de nuestra Escuela Oficial de Idiomas de Ellín. Con todo y con eso nosotros vamos, ya sé que no van a apoyar nuestra moción, les da exactamente igual, pero a nosotros sí que nos importa la Escuela Oficial de Idiomas y dándonos, sabiendo lo que no estamos de acuerdo con esa exposición de motivos, porque no es real, pero vamos a aprobarla, vamos a apoyar la moción porque sí que nos importa. Pero desde la Escuela Oficial de Idiomas hay que apostar también por los cambios, hay que actuar con nuevas metodologías, pero es que la publicidad, que usted dice que es que hace falta más publicidad, desde los mismos centros también se tiene que trabajar por la publicidad, y si este ayuntamiento tiene que ayudar a esa publicidad, se ayuda, porque lo hemos hecho otros años, y se han levantado muchas... a ver cómo lo digo, muchos otros sectores educativos que hubieron años que estaban en decadencia y trabajando conjuntamente se han potenciado y ahora tienen muchísimo alumnado, que ocurrió con la escuela de adultos. Hubo una época que en la escuela de adultos habían poco alumnado y gracias a Dios, trabajando conjuntamente y con unos equipos directivos y con ayuda de la consejería, como está haciendo ahora, y del ayuntamiento, eso ha reflotado. Así que no me digan que no sabemos la realidad porque la sabemos perfectísimamente. Así que esta consejería y nosotros vamos a reafirmar el compromiso de un acceso equitativo por la enseñanza oficial de idiomas y por los recursos públicos, pero con una adaptación. No se va a cerrar ni se quieren cerrar puestos de trabajo, ni se quiere desmantelar aulas, ni haber recortes. No son recortes, son adaptaciones para que esta Escuela Oficial de Idiomas se adapte a la nueva situación y si usted quiere que se queden aulas abiertas con un alumno, pues bueno, pues con un alumno. Pero es que resulta que lo que pretendemos es que hay oferta para todos, aunque se tengan que juntar. Creo que es muy responsable para garantizar el futuro de la Escuela Oficial de Idiomas, que entre todos la tenemos que sacar a flote, con los equipos directivos, con los docentes, con los alumnos y con nosotros. Y apostamos por ello, pero la realidad no se tiene que maquillar, la realidad es la que hay y los datos están aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Dolores Valencia, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Sí, efectivamente, la realidad de la Escuela de Idiomas es esa, la matriculación es baja, somos conscientes de ello y lo sabemos, y desde las propias escuelas de idiomas lo saben también. Pero sí que todos los de aquí sabemos que cuando una institución o cuando una clase se cierra, difícilmente se recuperará luego, y eso es por lo que debemos luchar todos por hacer. ¿En qué se pueden basar también estas medidas, esta reestructuración, estas nuevas metodologías? Muchos de ellos también lo demandan los profesores, alumnado, equipos directivos, que a lo mejor se debería implantar que no solamente quien se matricule en la Escuela de Idiomas sea para conseguir una titulación final, sino simplemente por el gusto de aprender un idioma, como así requieren muchos de ellos. Pero bueno, eso ya los ayuntamientos aquí poco podemos hacer, sino que es más la obligación de la consejería quien tiene que implantar cómo quiere que esas escuelas de idiomas funcionen. El caso que aquí nos ocupa sobre todo es la preocupación que tenemos porque nuestra Escuela de Idiomas no sufra estos recortes, se sigan dando todos los cursos que se dan hasta la actualidad, ojalá que se pudieran implantar más en el futuro, ojalá, como así se hizo hace unos años cuando se implantó francés, hace ya muchísimos años, cuando se implantó alemán, ojalá que pudieran ser mucho más los idiomas que se estudiaran aquí, porque recordamos que no solamente es para los alumnados de Ellín, sino que Ellín, la Escuela de Idiomas de aquí, es el motor de toda la comarca, tanto Campos de Ellín como Sierra del Segura, que afortunadamente son muchos los ciudadanos de estas poblaciones y de estas localidades que vienen a nuestra ciudad, al igual que son muchos los de aquí que se van a otras localidades a poder estudiar idiomas que no tenemos aquí. Así que agradezco, ¿no?, esta disposición que tienen todos los partidos políticos por trabajar junto con nuestra Escuela de Idiomas. Gracias.
El turno popular es que está regulado a final de pleno, no está regulado durante la discusión de los puntos. Entonces, el turno de palabra tiene que ser al final. Está regulado así en el reglamento de organización y funcionamiento. Pasamos a la votación. Primero vamos a votar las enmiendas. Vamos a empezar por las enmiendas del PSOE, porque hay una de supresión. Entonces, me permitan que no lea otra vez todas las enmiendas. Yo creo que las tenemos bastante localizadas. Entonces, si les parece bien, votamos primero la enmienda de supresión en la exposición de motivos 3, 4 y 5. ¿Votos a favor de suprimir esos párrafos de la exposición de motivos? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se deniega o se rechaza con el voto en contra del Partido Popular, Vox y la concejal no adscrita María Raez, y el voto a favor del concejal no adscrito José Miguel Vera y el Grupo Socialista. Siguiente enmienda es enmienda de sustitución en los acuerdos al punto primero. ¿Votos a favor de enmendar el punto primero? ¿Votos en contra? Se rechaza la enmienda de sustitución al punto primero presentada por el Partido Socialista con el voto a favor del Partido Socialista y los concejales no adscritos y el voto en contra mayoritario del Partido Popular y el Grupo Vox. Pasamos a las enmiendas presentadas por el Grupo Vox. Enmienda primera es una enmienda de adición al punto primero. Permítame que no la lea. Si tienen alguna duda la leo, pero si no tienen dudas, agilizamos un poco. ¿Votos a favor de enmendar el punto primero con la enmienda de adición presentada por Vox? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues se aprueba con el voto a favor del Partido Popular y el Grupo Vox y el voto contrario del Grupo Socialista y los concejales no adscritos. Enmienda número 2, presentada por Vox, también de adición al punto segundo y tercero. ¿Votos a favor de aprobar la enmienda de adición? ¿Votos en contra? Se aprueba la enmienda número 2 de adición con el voto a favor del Partido Popular y el Grupo Vox y el voto en contra del Grupo Socialista y los concejales no adscritos. Y tercera enmienda es una enmienda de adición presentada por el Grupo Vox. ¿Votos a favor de aprobar la enmienda de adición? ¿Votos en contra? Pues se aprueba también con el voto a favor del Grupo Vox y el Partido Popular y el voto en contra del Grupo Socialista y los concejales no adscritos. Con lo cual, la moción quedaría con la misma exposición de motivos presentada por el Grupo del Partido Popular y los puntos de acuerdo los leo para que los tengamos todos claros, quedarían enmendados de la siguiente forma. Primero, solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha y a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte rechazar el sistema de reagrupación de niveles y la implantación semipresencial impuesta al considerarlo una medida de recorte encubierto para garantizar un entorno de aprendizaje óptimo y motivador en la Escuela Oficial de Idiomas de allí. Segundo, exigir al compromiso político de los distintos centros que albergan la Escuela Oficial de Idiomas de Castilla-La Mancha mantengan, voy a leerlo otra vez, exigir el compromiso político de que los distintos centros que albergan la Escuela Oficial de Idiomas de Castilla-La Mancha mantengan su oferta educativa completa, tal y como se ofrecía antes de los recortes, solicitando el mantenimiento de la enseñanza de nivel C2 de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Gien y el mantenimiento de la enseñanza de nivel A1 de alemán y el nivel A1 de francés, que está en riesgo de desaparición, asegurando la diversidad lingüística en la oferta educativa. Y tercero, mantener la totalidad de los puestos docentes asignados a las escuelas oficiales de idiomas en Castilla-La Mancha. Esta es la moción que se va a votar a continuación, así que votos a favor de la moción. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias a todos. Pasamos al punto octavo, que es asuntos urgentes. No se ha presentado ningún asunto de urgencia en Secretaría del Ayuntamiento, con lo cual pasamos directamente al punto 9, dar cuenta de resolución de alcaldía de modificación de concejal liberado del Grupo Socialista y auxiliar del Grupo. Tiene la palabra la señora secretaria. Gracias. Se da cuenta de la resolución de alcaldía número 2241 de fecha 23 de julio de 2025 que se dicta a instancias del escrito presentado por el Grupo Municipal Socialista y en el que se resuelve. Primero, dar por finalizado el nombramiento de doña Sonia Chico Marín como concejala de la oposición
con dedicación exclusiva 100% con fecha de efectos 31 de julio de 2025. En segundo lugar, designar a doña Ana Belén López Ruiz para desempeñar el cargo de concejala de la oposición con dedicación exclusiva 100%, quien asumirá la liberación con fecha de efectos 1 de agosto de 2025. Y tercero, dar por finalizado el nombramiento de doña Lourdes Gómez Navarro como auxiliar del grupo adscrito al Grupo Municipal Socialista con fecha de efectos 31 de julio de 2025. Muchas gracias. ¿No hay intervenciones? No. Pasamos al siguiente punto. Punto 10. Dación de cuenta de decretos, resoluciones y acuerdos de la Junta de Gobierno Local. Como saben, todos estos documentos están en el expediente del Pleno y físicamente en secretaría si necesitan consultarlo en papel. Pasamos al punto 11, dar cuenta de los informes de intervención del segundo trimestre 2024 sobre periodo medio de pago, morosidad, estado de ejecución y tiene la palabra la señora interventora. La Comisión Informativa de Economía y Hacienda, celebrada con carácter ordinario el día 23 de julio, se dio por enterada de los informes de intervención del segundo trimestre de 2025. El periodo medio de pago a proveedores en este segundo trimestre se sitúa en 16,10 días. En cuanto a la morosidad, los pagos realizados dentro del periodo legal de pago han sido por importe de 1.591.370,75 euros. Se han quedado facturas pendientes de pago por importe de 194.850,60. En cuanto a la ejecución trimestral del segundo trimestre, indicar que se han reconocido obligaciones por un importe de 11.532.758,55. Muchas gracias. ¿Intervenciones? Pues pasamos al último punto. Pasamos al último punto. Punto 12, ruegos y preguntas. ¿No? ¿Sí? Señor José Valverde, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Un ruego, en este caso dirigido al concejal de Obras y Servicios. Durante las últimas fechas, los vecinos nos han trasladado quejas sobre el estado en el que se encuentran las instalaciones infantiles del parque municipal. Y es que esta situación, como saben, no es cosa de una semana o dos, sino que es de meses de abandono, cosa pues que he podido comprobar in situ, y cualquiera que pase por allí lo puede comprobar. Columpios descolgados, balancines rotos, elementos inservibles y peligrosos, por no hablar de la suciedad de las instalaciones, pues que es otro tema aparte. En definitiva, un abandono total que pone en riesgo la seguridad de principalmente los más pequeños, considerando pues que ahora en verano estas instalaciones son mucho más utilizadas por ellos. No es preceptivo quizás que le muestre aquí imágenes del estado de las mismas, aunque si usted lo desea estaré encantado de hacérselas llegar. Lo que sí sorprende y mucho es que usted, que es conocido pues, por patearse el municipio en busca de todo lo que pueda estar en mal estado y haya que arreglar, además, usted lo dice, no se haya percatado todavía de este problema tan evidente. Por tanto, el objeto de este ruego es claro, que se actúe de manera urgente y se proceda a la reparación y puesta a punto de las instalaciones infantiles del parque municipal, ya no por una cuestión estética, sino por seguridad y por respeto a las familias y a los niños de nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias, señor Valverde. Sí, señora Chico. Gracias, señor alcalde. El otro día oíamos en una rueda de prensa del señor Sequero que se habían vendido 4 parcelas del polígono y en estas últimas semanas hemos visto varias resoluciones al respecto y ya no nos queda claro cuántas se han vendido. Por eso, ¿nos puede decir el señor Sequero, explicarnos cuál es la situación actual de la venta de parcelas del polígono y a fecha de hoy cuánto dinero se ha recaudado por dichas ventas? Y por otra parte, les recuerdo que queda pendiente de contestación en relación con el Centro de Mayores de Aglamón una pregunta que les hice en el Pleno de mayo, que les repito, ¿qué solución se va a encontrar para que los mayores de Aglamón tengan un centro de mayores digno? Gracias. Gracias. Señora García. Sí, bien, el pasado pleno le hacía un ruego, señor alcalde, para que solicitara informes tanto a los servicios jurídicos como a los servicios económicos al estado de cómo se encuentra el centro joven. Posteriormente, el día 1 lo hice por escrito y a día de hoy no he recibido todavía ninguna respuesta. Por lo tanto, bueno, pues
han pasado ya un tiempo más que suficiente. Esta es la tercera vez que lo reitero y no me gustaría utilizar otros medios para obtener la información. Y por otro lado también, hace ya creo que más de un año, le dije que estábamos recibiendo quejas de personas que aparcan en la plaza y que se les multa, otras personas que no ven la plaza conforme está llena de vehículos, y no le dije nada más que si la plaza va a seguir abierta al aparcamiento, pues que quiten la señal que hay de prohibido aparcar en toda la plaza. Es tan sencillo como eso. Si se prohíbe aparcar, que siga la placa, y si no, pues que se quite. No hay nada más. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues daremos debida respuesta a las 3 preguntas que hay en los próximos días, a ser posible por escrito para que conste, y sin más les agradezco. ¿Perdón? Bueno, si les parece bien, pido un receso. Vamos a juntarnos un momento los portavoces de grupo para tratar el tema, porque para hacer una exposición popular, una intervención popular, hay que pedirlo con 5 días de adelanto, lo que marca el ROF. Vamos a hablar los portavoces de los... Sí, pero como requiere un acuerdo, nos juntamos un momentito los portavoces municipales conmigo, si les parece bien, y continuamos en un minuto. Si les parece bien, nos juntamos en este despacho para no perder tiempo. No se levanten porque, bueno, si tienen que ir al aseo rápidamente, pero es que vamos a continuar en un minuto. Bien, por favor tomen asiento. Continuamos con la sesión plenaria. Efectivamente, lo que marca el ROF es que debería haberse pedido con 5 días de antelación, y no hay unanimidad en los portavoces de los grupos políticos para aceptar esa petición. Lo que tengo que aplicar yo es el ROF tal cual viene expresado, con lo cual yo les pediría que lo pidan por escrito y en la siguiente sesión plenaria se le da uso de palabras sin ningún problema. No puedo decir otra cosa porque es lo que marca el reglamento. Si hubiese unanimidad, pues bueno, podríamos llegar a un acuerdo puntual, pero al no haber unanimidad y mandar lo que manda el ROF, tiene que ser así. Y yo les invito a que pidan por escrito la intervención en el Pleno, y sin ningún problema en el próximo Pleno se les concede turno de palabra popular, como así está establecido en el ROF. No. Perfecto, no hay ningún problema en que haga una rueda de prensa, por supuesto, que haga una rueda de prensa y expresen lo que querían expresar verbalmente aquí, que lo expresen. En cualquier caso, les invito a venir al siguiente pleno a expresarlo en sesión plenaria sin ningún problema. Muchas gracias. Se da por levantada la sesión. Gracias a todos.